ese no sé qué. ¿Viste? Señor Pablo Hacker. Señor Polimeni, tenemos el agrado enorme de estar a punto de hablar. No, todavía no lo están enfocando, así que vamos a hacer un poquito de suspenso. Sí. Una economista, Sí. directora por la oposición en el Banco Ciudad, una persona que ha estudiado con un economista que está muy de moda, pero muy de moda en el buen sentido, porque está planteando algo distinto de lo que plantean todos los economistas. Estamos con Delfina Rossi, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hoy no paré de almorzar y estoy todavía con el buen día, perdón. Bueno, nosotros en general tampoco. así Viste, que- la vida porteña es un poco así, ¿no? Es un poco complicada. Encima, almuerza. además sos madre, Sí. o sea que tenés una multiplicidad de funciones que te permite más o menos llegar a tiempo a todos los lugares. ¿Cómo estás? Contame un poquito antes de entrar en la parte más técnica. La verdad que yo en esto que veía el cartel de Construimos Comunidad, bueno, uno en lo privado hace lo mismo, ¿no? Así que mis hijos son criados de manera bastante comunitaria, van muchas horas a la escuela pública acá de la Ciudad de Buenos Aires, después están con la señora que trabaja en casa, que están en casa o en Fiorito porque se lo lleva y van al barrio lo más bien mis hijos y bueno, y mi suegra también que está y el padre, así que es bastante colectivo por suerte. Uno cuando te despegas, acá las mamás me van a entender un poco mejor, pero cuando te despegas de la teta ganás altos grados de libertad, cuando decís, bueno, se alimenta de algo más que no soy yo, entonces ganamos esos grados de libertad. Pero Igual te salió la santafesina de adentro, ¿no? sí, me comí todas las heces. No. Cuando dijiste, así es la vida porteña. La vida, y sí, no, pará, porque yo nací en Rosario y en Rosario yo todos los mediodías almorzaba en mi casa con mi mamá. Es así, y no necesariamente dormís la siesta en Rosario, en el resto Pero de la otro provincia ritmo, sí, ¿no? pero se para. Pausás un toque, Pausás el ¿viste? día. Y acá no, bueno, igual nosotros empezamos más tarde, terminamos más tarde, pero empezamos más tarde y los mediodías no son pausados. Yo creo que es muy de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, es muy de la Ciudad de Buenos Aires el trago largo y también Sí. el tramo largo durante el día y también de las distancias que involucra a la ciudad. En otras Exacto. ciudades uno está Sí. más cerca. ¿Cómo brotó la interna? Dije la santafesina y dijo yo nací en Rosario. Sí, marcó una diferencia. Dejé Ojo, todo Si expuesto. Rosario no quedara en la provincia de Santa Fe, sino simplemente bueno, fuera pero- su ciudad más importante. Igual ya Totalmente. sé desde el 2015 que vivo acá, así que ya hace Claro, muchos años. Eso pasa en muchos lugares. Hay gente que dice yo soy de Córdoba capital. Por Sí. ejemplo, soy cordobés, pero soy de capital. Claro. Soy de San Rafael en Mendoza, no de Mendoza capital. Bueno, pasa. Hay diferencias de Mendoza capital y San Rafael, hay Sí. muchas No diferencias. tengas Sí. ninguna duda. Ninguna duda. Muy a favor de la capital, Del lado de San Rafael. donde yo nací. Bueno, ¿Dónde acá hay está una mi interna familia? mendocina. Hay una interna mendocina, hay Claro. varias Tengo internas. familia San La Rafaelina. mendocina es una. Imagínese que para un mendocino soberbio, San Juan es la playa de estacionamiento que queda al norte. Qué feo Horrible eso. lo que es. Imagínense cómo son las Increíble, internas, muy por ejemplo. feo, muy feo. ¿Cómo vamos a la economía después de esto? Bueno, Claro, es Delfina la economía, escribió estúpido. un artículo que a mí me gustó muchísimo en Ámbito. Ah, sí, el domingo. El domingo, ¿no? Voy a leer la pregunta, porque Bien. el título es una pregunta. Sí. ¿Es Javier Milei un instrumento para la transición al tecnofeudalismo? Sí. Después me dicen si está bien hacer títulos con preguntas, ¿no? Me- Eso Esas digo, periodísticamente- lo leí, Delphi, te quiero felicitar porque me gustó mucho el artículo. Lo leí, bueno, me pareció gracias. un gran puntapié iniciar un artículo con una pregunta. A mí me parece que sí, o sea, está buenísimo Bien. preguntarse. Además, responder todo es como muy, ¿no? Muy pedante. ¿Por qué? ¿Nos puedes explicar, como puedas, Sí. qué es el tecnofeudalismo? Sí. Es un término acuñado por Varoufakis. Sí, hay otros autores que también lo trabajan, pero bueno, la verdad que a mí me resultó fácil familiarizarme con el término a partir de su libro que se llama Tecnofeudalismo, que básicamente lo que pone en juego es decir, o sea, los economistas históricamente, desde el surgimiento del capitalismo y con Adam Smith, vemos cómo evolucionó ese capitalismo a lo largo de los años, ¿no? ¿Qué pesa más? Las finanzas, el mercado, la parte industrial, las materias primas, la globalización, ¿qué parte? Esa es una pregunta bastante clásica de las ciencias económicas, también de los latinoamericanos. Bueno, ¿por qué el desarrollo? ¿Por qué el subdesarrollo? ¿Qué peso? Las cadenas globales de valor, etcétera. Y la pregunta un poco que da lugar a este término tecnofeudalismo es los grandes millonarios, bibillonarios del mundo. ¿Qué
producen? Y cuando te pones a mirar la lista de Forbes, yo la estaba revisando acá para no errarla. Ustedes se sorprenderán, amiguitos. El amigo Elon Claro, Musk. está, bueno, el primer El amigo lugar Bezos. es Bernard Arnault, que es en realidad el que en realidad lleva como el fondo, el fideicomiso, por decirlo, digo, las inversiones de Louis Vuitton, de Sephora, de las grandes marcas de moda. Está bien, ponele que produce algo, pero en realidad es, bueno, o sea, El fondo de inversión de esas marcas. de esas marcas, claro. Después sigue Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, y después empieza Warren Buffett. Los 5 que leí recién. 4 son del mundo de la informática. Los Digitales. 5 esos son technology, te pone Forbes, que es básicamente que ganan plata. Después sigue además Bill Gates, Steve Ballmer, technology también, ¿no? Larry Page. Bueno, la cuestión es que entre los del mundo de la tecnología y las grandes empresas tecnológicas se está generando la riqueza. Entonces, cuando Varoufakis analiza ese movimiento con también la ultratecnificación y la tecnología aplicada a las finanzas, que tiene que ver con el boom de telecomunicación, ¿no? Digo, bueno, evidentemente allí hay un cambio en el patrón de acumulación de riqueza, ¿no? Que no es a partir de la clásica definición, o clásica por ponerlo a Marx en su lugar, ¿no? La definición marxista de capitalismo, que es la apropiación de la plusvalía por parte del capital en función de una relación de producción. Entonces, la verdad que me parece muy provocador el término, porque dice, estamos volviendo a algo precapitalista, que es un feudalismo, pero con un condimento tecnológico, en donde, ¿quiénes son los feudos? ¿No? Porque para hablar de feudalismo tiene que haber alguien que posee grandes territorios en los cuales tenés que pagar para acceder. Los feudos son estos nuevos territorios digitales, las nubes de capitales. ¿Dónde están tus datos? ¿Dónde está esa información? ¿Y quiénes somos los vasallos? Somos quienes usamos continuamente Google Maps, WhatsApp, Somos todo. proles fuertes. Yo soy prole. Siervo, peor. Y encima dice, y se rompió el vínculo de protección de esos señores feudales con sus siervos, porque en realidad la distancia y la tecnología hace que no lo sean necesarios. Y la forma de pagar esta renta es a partir del consumo y de disponibilizar nuestros datos personales en las grandes plataformas, ¿no? Lo digo, a mí me parece un título muy provocador y muy interesante y genera la reflexión. Después, como todo proceso tan central, no es que desaparecieron las relaciones de producción capitalista, no es que desaparecieron los trabajadores y una relación clásica entre capital y trabajo, pero sí me parece importante para repensar un poco dónde está el poder. Y un poco lo que me permitía pensar en el artículo es si Milei representa a estos nuevos señores feudales, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno mira, y hoy es el Día Nacional de la Industria Argentina, y cuando mira que llevamos un 20% de caída de la producción industrial interanual, son 13 meses consecutivos de caída, miramos los resultados del agro, miramos los resultados de todo, y este gobierno no es que tiene una alianza con algún sector productivo nacional que está protegiendo. Está producido un industricidio, más No, vale. pero hoy Milei Exacto. estaba con la UIA, o sea que hay una complicidad de la propia industria de autoinfligirse el industricidio. Sí, bueno, la no representatividad de los líderes industriales de sus propios intereses es tremendo, ¿no? Pero más allá de eso, yo lo que digo es si uno piensa en esto del tecnofeudalismo, se vuelve coherente la afirmación de Milei que quiere destruir el Estado, ¿no? Porque es algo que a nosotros, desde nuestro marco conceptual, nos resulta extremadamente chocante que diga esto es el fin del Estado. ¿Cómo? Una cosa es que quieras usar el Estado para tus negocios, una cosa es qué tipo de Estado, que discutamos el Estado, pero cuando dice el fin del Estado con tanta severidad y encuentra adhesiones. Ese es Claro, por eso es que plantea volver 100 años atrás, cuando la forestal era un estado dentro de la forestal, tenía sus propias leyes y era capaz de matar a sus propios trabajadores, o ocurrieron los crímenes en la Patagonia rebelde con el respaldo del ejército del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Ese es el mundo en que el Estado desaparece. Sí. y hay factores de poder más grandes que el Estado, solo que ahora son las empresas virtuales. Claro. El dueño de la empresa más rica de la Argentina, el unicornio más grande, vive en Uruguay, ni siquiera está en Pero este mira, yo el territorio. otro día daba clases, soy docente de la Universidad Nacional
Nacional de Avellaneda, tengo 30 alumnos de primer año de economía y les preguntaba, 30, 35 eran un poquito más, si hacían dólar MEP. Ponele que 3 me respondieron que hacían dólar MEP, que el resto no, porque no Perdón, les ¿qué es dólar MEP? el dólar financiero. Si compraban dólar a partir Se de... ahorraban en MEPs. Sí, se ahorraban en dólar financiero en lugar de ir a una cueva. Cero disponible. La mayoría no tiene resto para... 27 no tenían y 3 sí. Básicamente. Pero después pregunté si tienen cripto y 3 tenían cripto. Criptomonedas. Criptomonedas. La Entonces, Bitcoin, ¿no? Hay muchas, sí. Hay muchas, diferencia no de pregunté tan en detalle, pero sí lo que quiero indicar es que para esa parte, y para muchos que por ahí no tenían resto de pesos para comprarse cripto, la cripto es un símbolo muy fuerte del fin del Estado, porque se acuña una moneda entre privados. El Es un 10% de activo una clase en una financiero. universidad en el conurbano era. De una universidad de trabajadores, digo, que son primera, que el 90% carrera? economía. Economía. En la UNDAP. Que el 90% son primera generación de universitarios y que tienen un vínculo con la tecnología y con la que la tecnología puede dar, que pareciera que no necesitas Estado. Si yo te digo, che, ahorré en esto y atrás no hay ningún Estado, ni nacional, ni multinacional, ni nada. Claro, ¿no? ¿Quién regula la cripto, no? Nadie. Claro, pero y vos pones tu plata, porque lo interesante de las finanzas es que, más allá de lo que te parece o lo que decís que opinás de algo, bueno, si en el momento que vos sacaste tus pesos seguros, más allá de la inflación que tengamos, y decidiste poner tu guita ahí, es porque realmente crees que es algo que vale. Estás ahorrando en un activo financiero que no tiene respaldo de ningún Estado. Claramente esa población le sobra el Estado, no ve ningún beneficio del Estado. Y es una batalla cultural allí que me parece muy interesante de replantearnos. Pero ¿quién Entonces, lo tiene, no? quizás, digamos, Javier Milei es un gran representante de ese nuevo capitalismo. O sea, es como la pieza perfecta Sí. puesta por los nuevos señores feudales tecnológicos, tecnócratas, para que funcionen esos planes a nivel local. Distinto a lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, que recién hablábamos, ¿no? Sí, bueno, en Brasil hoy encuentra ese tecnofeudalismo un límite, ¿no? Yo comentaba recién fuera del aire, ¿no? El evento de PIX, que es como la forma en que ha desplazado el Banco Central de Brasil las transferencias 2.0, las tecnológicas, etcétera, y ha hecho una plataforma integrada que mismo los brasileños vienen acá a Argentina y pagan con PIX, ¿no? Para evitar el tipo de cambio y para evitar esas transacciones, etcétera, y desplazó a WhatsApp Pay. Pero por una política de un Estado que justamente pone ciertos límites, ¿no? Presente. Claro, pero- Regula. Vos recién decías que cripto no tiene un respaldo para ahorrar. Sí. ¿Pero qué lo tiene? que tiene, no, tus pesos está regulado por el Estado, hay instituciones, bueno, No tiene oro, pero... No, pero Sí. pierdo día a día, perdemos todos día a día. no, pero son dos cosas distintas, el que la pérdida de poder adquisitivo, o sea, que la inflación haga perder tu sueldo, y otra cosa es que el peso no tenga respaldo. Y no tiene respaldo porque no tengo capacidad de ahorro, eso es lo que te quiero decir. Entonces no, voy al está bien. cripto, voy a cualquier lado, si total no tengo una seguridad jurídica ni una garantía constitucional en ningún ámbito de la vida ya. Bueno, puede ser que se sientan así la mayoría de las personas que terminan aceptando cripto. También hay una... yo creo que la falta de perspectiva de futuro, si vos no te estás preocupado por qué vas a hacer de tu vida en 10 años, tu adversión al riesgo es mayor. Obvio. Te animás a jugártela más en el corto porque ya no sabés, tenés tanta incertidumbre en el futuro que, bueno, jugás todas tus fichas. Pero esto también de la incertidumbre de las enfermedades, que además están comprobadas, de lo que nos genera la tecnología y las pantallas en términos de enfermedades mentales, de ansiedad, de depresión, de aislamiento, De etcétera. adicción. De adicción realmente, claro. Eso todo tiene que ver con todo, ¿no? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno acaba de intimar a un montón de figuras públicas de que dejen de hacer publicidad de las apuestas deportivas porque impacta en un universo de chicos, Sí. Es un de problemón. menores de edad. La provincia tiene una campaña en Sí. contra, Porque es que un es problemón. la única provincia que lo está haciendo. Pero quiero decirlo. ahora sí, los estados están preocupados porque los chicos en edad de secundario gastan dinero que no tienen en Claro. el mundo de apuestas, es porque eso tiene un circuito inmenso de repercusión
a partir del estímulo que dan los medios de comunicación, las plataformas, el fútbol, las transmisiones futbolísticas, que parece increíble, y no importan una afectación de los mayores de 60, que están como uno de 1,50 en la NBA, ven pasar la pelota de la realidad por arriba en cuanto a la virtualidad, sino en aquellos que están adecuados a la virtualidad. O sea, en ese sentido el plan es muy efectivo. Es muy efectivo y genera también esto, el aislamiento, bueno, yo tengo mi celular, ¿no? Nenes de 10 años que te dicen, no te voy a dar la clave. Entonces, bueno, no, pero es que la crianza también se ha vuelto todo un desafío de cuáles son los límites, qué es la privacidad. Es privacidad que te puede escribir cualquiera, qué pasa, bueno, digamos, todo lo que es el grooming, el acoso también por redes, etcétera. Es un desafío. Lo que pasa es que yo creo que a grandes rasgos podríamos decir que todas esas herramientas que nos van debilitando como sociedad, pero mentalmente, emocionalmente, bueno, también dan cabida a que sea mucho más fácil la dominación, ¿no? Sí. La fragmentación permite la dominación. Claro, porque yo a veces me enojo mucho con la militancia y digo, bueno, no puedes venir a servir un plato de comida y necesitas estar 1 hora mirando Instagram, ¿no? No sirve de nada enojarse, pero bueno, es lo que me atraviesa el cuerpo. Digo. Pero bueno, somos bichos de scroll. Hay que adaptarse. Ay, pero esta cosa de hay que oponer, salgo hay que de decirle trabajar que no. y necesito estar scrolleando 1 hora. A veces la gente se pasa en el sillón sin hacer nada mirando Instagram. Mis hijos más de 1 hora, 6 horas por día pueden estar scrolleando. Pero eso no es un mal de época. O peleas contra eso o lo llevas a un lugar. ¿Lo limitas? No, yo creo que hay que pelear contra eso. Sí, que complacerse en aquello que nos termina autodestruyendo implica una complicidad con esa nuestra autodestrucción. Respecto a la pregunta que hiciste al principio, ¿no? El gran escritor y nombradísimo periodista Cristian Alarcón una vez contó una historia cuando todavía se escribía en papel de un tipo que va a un baño, ve a su editor y el editor está orinando sobre su nota y que cuando le pregunta ¿qué estás haciendo? Te la estoy mejorando, le contesta el editor. Es una broma cruel sobre la edición. Respecto a la pregunta que hiciste al principio, ¿podés leer el título de la nota que escribió Delfina en Ámbito Financiero? Sí, a ver si responde la computadora. Sí, por supuesto. ¿Es Javier Milei? Es una pregunta de la nota que salió en Ámbito. Les proponemos a todos los oyentes y viewers que la vayan a buscar. ¿Es Javier Milei un instrumento para la transición al tecnofeudalismo? Bien. Ahora, sin el signo de pregunta, el mismo título. Empiece por Javier Milei. Javier Milei es un instrumento para la transición al tecnofeudalismo. Si me preguntan a mí cuál era el título adecuado, es el segundo. Es sin el signo de interrogación. Lo tomo para mi próxima nota. Javier Milei preguntas al otro a poder aseverarlo. Y si lo aseveras, lo estás induciendo. Si la conclusión de la nota es que es así, el título correcto es Javier Milei es. No es una pregunta, sino una afirmación. Sí. Voy a citar nuevamente a Delfina, porque además Delfina de dar clases en la UNDAP, también da clases en una maestría. Militante 24/7. Además de militar, de maternar, además tiene tiempo de escribir. Ahora, me imagino. Da la primicia. Y voy a leer muy breve. Dice Delfina en este escrito: en realidad, toda la economía es política, porque la política precede a la conformación de los mercados, porque sin organización en comunidad no habría lugares de intercambio. Esto que estamos leyendo acá, ¿dónde va a poder leerse más ampliamente? Bueno, ese es unas paginitas que escribí de un libro que se está publicando las próximas semanas, va a estar en librerías, que se llama Conducir al Capital, que justamente intenta hacer una bajada divulgatoria, intenta divulgar un poco de qué nos referimos los economistas del campo nacional y popular. Allá se discute la diferencia entre ortodoxos y heterodoxos, de qué creemos que es la economía justamente, y después toma el periodo del kirchnerismo y justamente actualiza en el libro un poco nuestra mirada como peronistas sobre la economía, ¿no? Este debate que venimos dándonos entre muchos compañeros y compañeras de qué es la economía justicialista, y un poco lo que propongo para hacer esa revisión es volver a escuchar y a releer a la propia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Alguien que muchas veces en este debate es puesta como actriz secundaria, y yo creo que no se le da el lugar que debería tener y que tiene en la historia, ¿no? Vieron que a veces es muy
fácil decir, bueno, los superávit gemelos de Néstor y después Cristina... No, como si estuviese cindida de todo lo que Néstor hizo, Claro. que eso es lo más loco que les hace. Y sobre todo lo que ella lo dice en un par de sus propios discursos, pero que además los números lo contiene y lo demuestra, que es justamente en el 2015 donde se consigue la mejor participación del salario en el producto, y a pesar de las crisis económicas, estoy hablando de la crisis del 2009, pero después hay una recesión en el 2014 que lleva a un ajuste del tipo de cambio, etcétera, etcétera, fueron políticas macroeconómicas que tuvieron su repercusión, pero donde el Estado justamente siempre estuvo presente conduciendo el capital y buscando que en esos momentos también de dificultad económica la participación, el salario no perdiera, ¿no? Entonces, cuando Perón gobernaba, decía, gobernar es crear trabajo, ¿no? Acá tenemos una gran dificultad, igualmente hacia adelante, si unimos las dos piezas que tan gentilmente me ponen como pie de la entrevista. La gran pregunta es, ¿qué hacemos como peronistas en un mundo con este mega cambio, ¿no? Y pareciera, nos encontramos en la contradicción de ser nosotros los que salvemos al capitalismo de alguna manera, ¿no? Variando el final del himno peronista. Claro. Conduciendo al capital. O salvando al capital, mira. Integrando al capital al espacio público y privado. De repente estamos en esta paradoja, si se quiere, pero de alguna manera la avanzada mundial me parece que nos obliga a repensar, bueno, qué hemos hecho en nuestros tiempos recientes para efectivamente conducir ese proceso de desarrollo capitalista en nuestro país y qué dificultades tenemos hacia adelante. Así que el libro, insisto, se llama Conducir al Capital, y tengo ¿Tiene un prólogo? Tiene un prólogo muy importante. Tengo el privilegio de que el prólogo lo haya hecho la propia Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, Ya tiene vamos a leer el tremendo libro. gancho para ir a buscar corriendo el libro de Delfina Rossi la semana que viene en venta, Conduciendo al Capital. ¿Editorial? Editorial se llama Continente, pero... Continente, sí la Sí. conocemos. Vamos a una cosa, vamos a leer el libro, vamos a subrayarlo y vamos a invitarla volver. nuevamente para discutir el libro. ¿Qué te parece? Bárbaro. No, sí, un placer. La verdad que es un material que está hecho para que sirva para la divulgación. Yo creo que bueno, nuestro movimiento nacional y popular es muy amplio y muchas veces el pragmatismo, yo creo que pone un velo sobre los análisis efectivos de cuál es nuestra ideología y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Creo que hay a veces una ultra justificación de todo por esta idea de que los peronistas somos pragmáticos, y que me parece que el objetivo de reconstruir nuestra fuerza política tiene que ser que la política, como dice la propia Cristina, vuelva a transformar la realidad. Y para eso la agenda de qué economía queremos no la podemos dejar a un falso pragmatismo, sino No. que tenemos que llevarla adelante nosotros. Y solo la política salva a la política, ¿no? Y seguro que esta economía no es la que queremos ni la que quieren las mayorías. En absoluto. Bueno, yo me quedo con eso. Toda economía es política. Gracias, Delfina, por No, visitarnos. gracias a ustedes, un placer. Gracias, Delfina. Gracias. Y nos hacen falta políticas económicas, no economías políticas. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos?